Eh, Estamos cerrando la segunda semana, la mitad del módulo. Me alegra mucho estar por acá con ustedes en este viernes 7 de febrero 2025. Textos y visiones del mundo. Módulo, perdón, semana número 3. 2, perdón, la literatura, un acercamiento a otras realidades. Eh, Y es para mí un gusto cerrar con ustedes las actividades número 3 y 4, la semana número 2. Eh, Va, ahí estamos con la presentación de la semana. Bueno, esa es de la uno. Déjenme nada más avanzar un poco. Avanzar un poquito más rápido. Listo. Ahí está. Sesión número 4, textos y visiones del mundo. Eh, y básicamente la agenda de esta sesión o de esta semana es la siguiente, de esta sesión más bien, porque la semana es otra cosa. Eh, Objetivo de la sesión número 4 del módulo número 4, conocimientos previos que ustedes deberían entender, y si no, pues obviamente vamos a practicar los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual que existen, las actividades integradoras número 3 y 4, la explicación. Ya di la explicación completa el miércoles, solo reiterar algunas cosas generales. Luego referente al plagio, que si bien no es plagio, me gustaría hablar de un tipo de plagio parcial, o en todo caso, plagio sin intención o inconsciente, pero plagio al fin y al cabo. Ahorita voy a explicar, sobre todo en particular en la sesión número 4, perdón, en la actividad integrada número 3, es donde estoy detectando cierto nivel de plagio. Las actividades de reforzamiento serían en general algunas de ellas, las que me gustaría retomar con ustedes para eh, que ustedes, para que se puedan llevar un poquito más de herramientas hacia el texto literario. Las dudas generales, cuáles son las dudas generales que ustedes puedan llegar a tener de los textos. Los temas de la sesión número 5, hay disculpa, un error mío porque es de la próxima semana, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Adelantaré un par de cosas que son los foros de integración. Y si ven este video y cuando abran, ojalá se acuerden, de cuando abran la actividad integradora 3, que eh, se acuerden, repito, de que los foros se empiezan a contestar desde el día lunes, no desde el jueves ni viernes y mucho menos el fin de semana. Entonces, les hago recomendación, ojalá lo puedan recordar y tengan las herramientas. En realidad los foros son muy fáciles, pero se complica muchísimo cuando no cumplen reglas tan simples como estas, que eh, simplemente desde el lunes contestar y sobre todo leer las instrucciones que yo les pongo. Yo muy temprano por las mañanas el lunes les pongo cuáles son las reglas del módulo. Si ustedes las siguen, pueden hacerlo desde el lunes bien fácil, que es fuentes de referencia, un número específico de renglones, citar, parafrasear, etcétera, en sus participaciones del foro. Si hacen eso, no creo que tengan ningún problema para eso. Para no creo que tenga ningún problema para avanzar hacia el texto literario y avanzar hacia las actividades integradoras 3 y 4. Repito, nada más la próxima semana les adelanto, hay dos actividades. Una es la actividad 5, que es más o menos normal como las que ya están acostumbradas, y la actividad 6, que sería el equivalente a un foro de integración. Hola Gilda, buenas, no te preocupes, buenas tardes. Eh, y el foro de integración, que tienen que participar todos los días, y les recomiendo que empiecen a hacerlo desde el lunes. Si bien el foro de aprendiendo lo contestaron desde el mismo viernes, repito que es muy, 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 muy importante que el foro de integración de la semana número 3 lo empiecen a contestar también desde el lunes. De lo contrario, van a perder puntos. Hola Karina, buenas tardes, gracias por estar acá. Eh, entonces, bueno, ojalá aquellos que
tengan dudas generales, puedan, eh, más bien, que no sepan muy bien cómo actuar en la semana número 3. Vean el principio de este video, solamente es la información es específica. Tienes que contestar los foros de integración desde el lunes. No lo dejes para el martes o miércoles o el día que sea. Desde el lunes lo puedes hacer. Solo recuerda colocar fuentes de referencia, colocar 5 renglones por lo menos, eh, citar, parafrasear, todo eso, cuidar la ortografía, la redacción con las herramientas y eso te va a llevar a una participación correcta y a un 10 básicamente, ¿no? Es lo que quería hablar al inicio del texto de la sesión y por eso, bueno, por eso me refería a eso. Recuerden que los temas de la semana son, bueno, hoy vamos a trabajar comprensión lectora, los mundos de ficción que por ahí están fallando en alguna de las preguntas. En la última pregunta eh, no están revisando bien la pregunta o tal vez no la comprenden, la pregunta particular, eh, que es la última diapositiva, la diapositiva número 10 antes de las fuentes de referencia, es cuál es lo que tú consideras, cuál es el papel de la ficción en la alteración de la realidad, no al revés, es decir, cómo afecta, cómo influye o cómo afectó o influyó Frankenstein, por ejemplo, a la sociedad, no al revés. Siempre se dice que la sociedad impregna su influencia en los escritores, lo cual es cierto, pero ¿qué sucede cuando esto ocurre al revés? Un caso de un bestseller como Harry Potter, por ejemplo, que es un caso muy importante, vendió muchos libros y la gente empezó a comportarse distinto antes y después de la película y también antes y después y del cine, de las películas. Entonces ahí pasa un fenómeno al revés, que sería cuál es el papel de esas películas en la sociedad, no viceversa. Y no estamos contestando eso, simplemente se están limitando a decirme que Frankenstein se inventó y que fue un producto de las invenciones de Mary Shelley, lo cual es cierto, pero no me explican la pregunta. Hacen unas reflexiones interesantes, pero sin explicación de la pregunta. Entonces, bueno, voy a referir a eso más adelante. Creí que haya quedado claro, pero parece que no, porque los que llevo calificados justo es de lo que adolecen, ¿no? Entonces, hola Luis Ángel, buenas tardes, no te preocupes. Sí, Karina, de una vez. César, buenas tardes. Hola, Yo también tengo otras dos preguntas. dime. Una de la actividad número 3, tenemos que poner en las referencias las dos obras. Es una buena pregunta y te voy a referir lo siguiente. Tú tienes que referir todas aquellas obras que hayas utilizado para tu actividad integradora, ya sea que las citaste o ya sea que las utilizaste de alguna manera. Entonces, para abreviar, la respuesta es sí. Mary Shelley y la debutante deberían estar citadas. Siempre Okay. les hago la misma pregunta. Si no las pusiste es porque no las leíste y obviamente nunca es así. Yo pienso, quiero suponer, quiero pensar que las leen, pero no las ponen. Entonces, ese creo que es el problema. Y la segunda, Ok, es de la actividad 4. La pregunta 1 de los incisos B y C, no me quedaron claros si la respuesta era en base a lo que nosotros escuchamos o en base al poema Canto de Primavera. déjame ver, la estoy abriendo. Inciso B y C dices, ¿verdad? Sí. Espérame que se está abriendo. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Ujú. Eso es, digamos, ¿Era en base al poema o en base a nuestra experiencia de lo que habíamos leído anteriormente no, de es en alguna base lengua? a Canto de Primavera, Canto primavera, ok. del poema del Nezahualcóyotl. Ok, Y y porque una más, perdón. La C también habla sobre el náhuatl y español, y entonces ahí es donde tienes que contestar sobre el poema de Canto de Primavera. Ok, y del punto número 2 de la misma actividad, puede ser de la página que nos proporcionó de 68 lenguas. De hecho, hasta el punto A, el inciso A de esa primera pregunta, podría ser de eso. Te ayudaría mucho ser de eso. Por ejemplo, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? No, pero consulté una página que se llama 68 Voces y vi A, B y C, y ahí lo explicas. Ah, ok. Eso también te puede ayudar mucho, pero ¿de cuál preguntaste en particular? El... De, ahorita del punto número 2. em, sí, claro, por supuesto.
También. Sí, Ah, ok. obviamente, sí, 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 por supuesto que sí. Ok, muchas gracias. De nada. Si alguien más tiene preguntas parecidas, no tiene más que hacerlas, por favor. Eh, Déjeme nada más un segundo. Perdón, una disculpa. Les decía entonces, gracias por el par de preguntas que hizo Karina. Interesantes porque si son dudas que le surgieron a ella, pueden ser dudas que le surjan a ustedes. Entonces creo que lo mejor sería que ustedes también hicieran preguntas. Si no tienen o si Karina eh, les aclaró, pues está excelente. Repito, estas son lo que vamos a ver hoy. Mundos de ficción, literatura en lenguas originarias, comprensión lectora. Y eso me lleva a una revisión en particular. eh, pero eso es para la actividad 4. Ahorita no lo voy a tocar. Lo que hay que saber nada más, o lo que no deben olvidar, es que leer Frankenstein, sé que es un poco obvio, pero si la leen y la utilizan, sería muy genial en sus actividades integradoras, sobre todo en la 3. Igual que la debutante, consultar la página que se llama 68 Voces, que ahorita voy a mostrar rápidamente por la actividad integradora número 4. Eh, Recuerden que tienen que elaborar las actividades 3 y 4, que son las últimas del módulo, que son actividades como tal. Las actividades de la próxima semana y de la semana número 4 son foros de integración y un proyecto integrador. Pero las dos que estén juntas es la última semana donde hay dos actividades en un formato donde ustedes tienen que llenar y contestar preguntas. Esta es la última. Entonces, para que tomen eso en cuenta o muy en cuenta sobre esto. Vamos a trabajar hoy, espero, comprensión lectora, que también ya trabajamos un poquito la semana pasada. Y si hay tiempo también, escritura de palabras, que tiene que ver con eh, SCZ, etcétera. Les recuerdo también las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar una conversación. Respetar la postura de los miembros de la comunidad. De mí para ustedes y de ustedes a mí y de ustedes entre ustedes. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te diriges. Evidentemente siempre puede haber errores, pero estoy hablando de manera general. Sé claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo a normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso. Y en tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos extensos, excepto que se solicite así de mi parte o de parte de algún otro asesor o de parte de la actividad en sí. Asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esto vale en particular para los foros, así que no lo olviden. Coloquen los datos o cualquier información. En otras palabras, coloquen las fuentes de referencia o bibliografía. De lo contrario, es difícil que plagien en los foros, pero obviamente existe esa posibilidad. Así que no la descarto y reviso de todos modos. No, no se pierdan eso. No se, perdón, no se pierdan en esas confusiones. Coloquen la fuente de referencia y utilícenla de manera correcta como hemos venido trabajando hasta ahora. Sí, tenía hoy, eh, la semana pasada, ay, déjenme nada más, ok, la semana pasada les había puesto estas habilidades, las cuales se referían específicamente a lo que ustedes deberían desarrollar como comprensión lectora, que son identificar, inferir, sintetizar, relacionar y evaluar. Eh, Esa en particular, cualquiera de estas habilidades, son las que ustedes tendrían que llevar en general para cualquier aspecto de la vida que implique la lectura, en el trabajo, en la misma escuela, en los siguientes módulos, en la vida cotidiana también. Son las habilidades básicas de comprensión lectora, que son identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Esas las vamos a seguir poniendo en práctica en las siguientes semanas, pero también quería colocarles un video, mostrarles un video más bien, donde se aprecian la comprensión lectora, pero hay algunos consejos útiles para la comprensión lectora que les pueden ayudar. Sé que los consejos a veces son un poco trillados, que es leer,
si incluso se habla hasta de minutos, leer 15 minutos al día en general, pero desde un enfoque distinto, ¿no? Y esta persona de este video nos dice como cuáles son algunos de los trucos para mejorar en la comprensión lectora. Hay unos que son muy básicos, pero me gustaría que al final del video, más allá de que me dijeran el contenido, me interesa muchísimo más que ustedes tomen algo, lo que quieran, de la comprensión lectora y cuáles son cosas que les podrían ayudar a ustedes y cuáles son cosas que no les podrían ayudar a ustedes. Quiero que sean absolutamente sinceros con esto. Cuáles son las cosas que sí me podrían ayudar de lo que dice este señor en el video y cuáles son las cosas que no me podrían ayudar de lo que dicen en este video. ¿Ok? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Solo esperaría una opinión de su parte sobre lo que sí lo que sí me sirve a mí. Esto es completamente individual. Lo que me sirve a mí sobre el video y lo que no me sirve a mí sobre el video. ¿Va? Bueno, va el video entonces. Es un poquito largo. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Tampoco es que haga falta ser Einstein para deducir qué es la comprensión lectora. Lo que ya me cuesta de entender es cómo profesionales son capaces de decir algo como esto. La comprensión lectora baja 7 puntos debido a la pandemia. Vaya, leyendo estas cosas yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, ha tenido que estar 3 meses en el hospital tumbado en una cama? Cuando se intenta poner de pie, ¿se le ha olvidado caminar? Cuando vamos a casa de un familiar, al cual hace medio año que no visitamos, resulta que se nos olvida dónde está el aseo, la cocina. Se nos olvida. Que no se engañen. Si nuestros chicos y chicas, si nuestros pequeños no comprenden lo que leen, es que no les han enseñado a hacerlo. Porque en mi caso concreto, la comprensión lectora fue algo que tuve que aprender yo por mi cuenta. En mi colegio nadie me enseñó a hacerlo. Fijaros qué cosa más absurda. En los colegios tenemos una asignatura que se llama educación física. ¿Qué se enseña? ¿Te enseñan cómo respirar correctamente? ¿Te enseñan cómo hacer ejercicio para que no te hagas daño? ¿Te enseñan a caminar de una forma correcta? Estas cosas que acabo de decir son cosas de educación física, de educación del físico. Y en educación física, pues se hacen otras cosas, como medir tus capacidades para correr 100 metros o qué tal se te da jugar a un deporte. Se miden tus capacidades físicas, pero no hay una educación de tu cuerpo, de tu físico, para que lo uses bien. Igual que durante años, en la clase de literatura o de lengua española, nunca me enseñaron a leer correctamente una poesía. Ahora, eso sí, te tienes que aprender todos los tipos de rimas que existen. Algo que a lo mejor no te va a servir en la vida. Pero hablar correctamente, que te va a servir toda la vida, eso no te lo pueden enseñar. No te pueden enseñar a leer correctamente. No te pueden enseñar a comprender lo que estás leyendo. No, es más importante que sepas lo que es un pareado y si tiene una rima consonante o asonante. Disonante. ¿Consonante y asonante? ¿Sí? Por eso cuando leo un artículo en el cual un instituto de no sé qué ha hecho un estudio sobre la comprensión lectora, yo me parto de la risa. Gente que está cobrando una pasta para decirte que no, ha sido por la pandemia o no, ha sido por el cierre de colegios, que los niños no comprenden lo que leen, que ha habido un retroceso. Si en el colegio nos enseñaran bien cómo comprender lo que estamos leyendo, no se nos olvidaría. Y si encima te enseñan cómo comprender lo que lees y a la vez te inculcan esa práctica de la lectura de comprensión, no se te olvida. Claro, si a todo esto le unimos que a los niños pequeños empezamos a darles los teléfonos móviles desde chiquititos, sí, serán unos auténticos máquinas jugando a videojuegos, pero no tendrán ni idea de cómo interaccionar con otras personas a nivel oral y a nivel escrito. Por eso hoy quiero daros unos cuantos trucos, unos cuantos conceptos para que, si sois papás o si sois profesores, podáis inculcar unos buenos hábitos de lectura y de práctica a los más jóvenes. Punto número 1. El hábito, en este caso, sí hacia el monje. Imagina que vas caminando por la calle y tienes que entrar a un supermercado a hacer la compra. Entras a un supermercado que no conoces y te puedes pasar 1 hora buscando todo lo que tienes que comprar. Pero ¿qué pasa si vas a un supermercado donde ya has ido 20, 30 veces? Ya sabes dónde está todo. En lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás y más habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta,
mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta. Porque leer en voz alta, aparte de que mejora la comprensión lectora, mejora ese miedo que pueden tener en un futuro a hablar en público o a leer en público. Lo que va a hacer es eliminar ese miedo. Va a hacer que sean mucho más extrovertidos y les va a enseñar a relacionarse mucho mejor con la gente. Práctica de lectura en voz alta, no solamente para los locutores y actores de doblaje. Para todo el mundo, y más a los más pequeños. Otro buen truco para mejorar la comprensión lectora es afrontar la lectura de un párrafo, por ejemplo, sabiendo que tienes que resumirlo. Tu enfoque en la lectura va a ser diferente. No vas a leer por leer, vas a estar más concentrado y vas a saber lo que estás leyendo. Vas a entenderlo. Y a la vez que vas estructurando eso que estás leyendo, vas conformando una imagen mental. Esa imagen mental es la que luego nos va a dar esas pistas para reconstruir eso que hemos leído. Otro buen consejo es que cuando hagamos lectura en voz alta, busquemos la pausa más rápida que podamos encontrar. Si nada más empezar a leer una frase, buscamos una pausa lo antes posible, tendremos un segundo de tiempo para ver lo que viene después, para entender aquello que estamos leyendo. Porque esta manía de leer rápido, todo a toda velocidad, hace que sí, lo digamos en voz alta, la gente lo escuche, pero nosotros no entendemos nada. Usar las pausas de forma inteligente y de forma narrativa va a hacer que entendamos y que quien nos escucha también nos entienda mejor. Enseñad a los más jóvenes que tienen que parar. Cuando vean un punto, tienen que parar. Cuando el sentido narrativo de una frase le pida a una persona detenerse, hay que parar. Otro buen truco es leer poco a poco. No hay prisa, no hay necesidad de correr a la hora de leer. Aparte de incorporar pausas a una lectura, hay que incorporar un ritmo pausado. Un ritmo pausado no es solamente hacer pausas, es ir más lento, poco a poco, porque nuestro cerebro es capaz de almacenar un montón de información a corto y a medio plazo. Pero no se lo compliquemos. Y sobre todo si estamos iniciando un hábito de lectura, de comprensión, no queramos hacerlo todo rápido y mucho menos sin hacer una pausa. Y para acabar quiero haceros una pequeña reflexión. Todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos estamos volviendo idiotas. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Los teléfonos móviles. Y más concretamente, por las redes sociales. No me voy a meter ahora en el debate de si son buenas o son malas. Me meto en que no sabemos usarlas. En que nos hemos acostumbrado a leer textos muy cortos. A que cada vez que tenemos que escribir nos estamos acostumbrando a usar frases cortas. Frases muy sencillas. Y cuanto más sencillo es el lenguaje, más fácil es de entender. Pero si nos acostumbramos a leer frases más complejas, nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión lectora aumenta. Y en las redes sociales estamos muy acostumbrados a frases sencillas, cortas, de fácil entendimiento y que son para tontos. Y los nuevos formatos de consumo rápido en las redes sociales también nos hacen que todo el contenido que tenemos que asumir lo queramos de forma rápida. Entonces nos da pereza leer un párrafo de un libro. Preferimos leer un titular. Y si nos lo dan en una imagen, nos basta con la imagen. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro en la complejidad de un lenguaje, mejor vamos a responder ante la lectura. Mejor vamos a comprender las cosas. Tendremos una capacidad intelectual multiplicada. Ya los más jóvenes los estamos acostumbrando a eso, a lo fácil. Quítale la tablet y dale un libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien. Los leo, los escucho. Karina y después Luis, por favor. Bueno, lo que a mí me ayuda, como menciona en el video, es leer en voz alta, porque siento que no le estoy poniendo atención a una lectura si leo en voz bajita. Y lo que no me ayuda es distraerme en el celular, porque me distraigo mucho. Entonces, si agarro el teléfono, ya perdí lo que leí, ya perdí lo que estoy entendiendo y todo eso. Bueno, o sea, sí te ayuda lo que dice sobre los celulares. Ajá. En Sí, realidad, me... sí, o sea que no deberíamos Ah, bueno, usarlos sí. cuando estamos Sí, sí. leyendo.
Ujú. Bien. Luis, Buenas noches, ¿me escuchan? sí. Buenas noches, compañeros y profe. Ahorita checando bien el video, me di cuenta que uno de los trucos que más me ayudan a mí es precisamente eso, leer en voz alta. Y si es necesario, pues leer una o dos veces para poder entender lo que estoy leyendo. Yo en mi caso lo que hago es que para no agarrar el celular y no distraerme, cada vez que abro una actividad integradora y es de leer, yo lo que hago es que mando a imprimir la lectura y en cualquier momento que esté disponible o algo, pues trato de estar leyendo ya sea en el camión, en el camino, yendo a casa, las veces que sea necesario hasta que se me grabe lo que me dice para realizar la actividad. Muy bien, está muy bien y es una buena forma. No dicha aquí, porque no nos dicen exactamente eso, pero pues cada quien va inventando, digamos, sus propios métodos y si les ayudan, ¿por qué va a estar mal? Adelante. Muy bien, Gilda, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, creo que prácticamente todo lo que mencioné en el video, pues es positivo de una u otra forma, porque mencionan lo del uso del celular desde la infancia. Bueno, a mí sí me ayudaría porque en mi caso tengo una niña de 3 años. Bueno, son raras las veces que le doy el celular, bueno, más bien que su papá le dé el celular Ujú. y no le saben mover mucho. Por el contrario, tengo un sobrino me parece que en noviembre creo que cumplió los 2 años y le sabe cambiar, le sabe hacer de todo, pero pues se limitan en otros aspectos. Entonces, pues yo lo veo bueno. Para mí, ese comentario pues es positivo. ¿Por qué? Porque pues me orienta de que no lo estoy haciendo tan mal Claro. en ese aspecto. Ahora menciona lo de los hábitos, algo que a mí me sirve mucho. En voz alta casi no, siento que me desconcentro mucho, Ujú. pero en marcar un ritmo a la hora de leer, sí, porque me ayuda a comprender mejor y también me ayuda a conectar con la lectura. No, me da un poquito de pena decirlo, yo tengo el hábito de leer y a veces lo que leo me conecto tanto con la lectura que en algún capítulo fuerte, a veces lloro porque me Pero produce esa claro, depende sensación. obviamente de la lectura. Ajá. Y como lo digo, al conectar con la lectura me lleva al momento. En este caso, ya leí lo de Frankenstein Sí, y no lo pude leer como quisiera porque pues en el día tengo otras actividades de obviamente, casa. claro, sí. Entonces, lo que alcancé a entender, pues sí como que me llevó al momento. Entonces creo que todo eso, todo lo que mencionó, nos ayuda bastante, nos beneficia pues, sí, de una u otra forma. Ayuda muchísimo. Tanto Perfecto. como también mencioné eso de Ajá. para expandir, bueno, yo lo entendí así, ¿no? De expandir un poco más el vocabulario Sí, por también. supuesto. Muy bien. Muchas gracias por su participación los tres. Cada uno tiene sus diferentes hábitos. No importa si leemos mucho o poco en este punto, sino que justo este módulo no es necesariamente un intento porque ustedes lean más. Me gustaría que lo fuera, pero no hay mucho tiempo y tenemos que ser mucho más prácticos y simplemente decir, tienes que cumplir las habilidades básicas. Yo intento, eso es una cuestión personal, llevarlos un poco más allá con este tipo de videos, por ejemplo, que les sugieren pensar un poquito más allá y no solamente enfocarme en los materiales de prepa en línea CEP. Son importantes, pero creo que hay tiempo de poder, aunque sea brevemente, ver otras cosas, como este video que me parece siempre interesante. Como hablaba de habilidades, en la pantalla están viendo las 6 habilidades básicas de la comprensión lectora. No me refiero a una comprensión como habla Hilda de un texto. Si yo tomo un texto por voluntad, por gusto, no es necesario que yo cumpla estas habilidades. En teoría, si soy un lector
aficionado y que le gusta leer y que por lo menos tiene el hábito de leer media, una hora tal vez al día, estas habilidades se van a dar de manera natural, por curiosidad y a lo largo del tiempo. Sin embargo, sé que hay muchos de ustedes a los cuales no les gusta leer y evidentemente, bueno, eso no, o sea, o me gustaría que fuera de otra manera y justo por eso trato de buscar material para que ustedes puedan leer más allá o un poquito más allá, eh, comprendan algunas cosas más y fomentar su curiosidad intelectual y literaria, ¿no? No siempre se consigue, en los muchos casos no se consigue y simplemente no les gusta leer. También entiendo que hay textos muy pesados, como los primeros. No estoy seguro de que funcione arrancar con esos tres, con el poema, con El Rey Burgués y con la obra de teatro, que son textos bastante complejos en sí. Pero bueno, eso ya es una decisión de Prepalina CEP y de las personas que se ocuparon de revisar estas actividades. Lo que sí es que estas habilidades que están escritas en la pantalla o que están marcadas en la pantalla, que se pueden ver a través de la pantalla, son las habilidades de que una persona debería cumplir cuando lee académicamente, cuando lee un texto académico. Es decir, yo tendría que poder leer Frankenstein y la actividad de Frankenstein cubriendo estas 6 habilidades. No es solamente si entendí Frankenstein, no es suficiente, digamos, en el ámbito académico. Aclaro, no es necesario que se logre ahorita. Estoy hablando de a lo largo del tiempo. Yo no estaré los 2 o 3 años que dura Prepa en línea CEP, pero sí sería bueno que siguieran cultivando estas habilidades. Es diferente a lo que dijo Hilda. Cuando ella se enfoca en un libro, puede llorar o puede tener ciertas emociones. Eso es muy diferente y eso es el disfrute de la literatura. Lo que yo hablo es, digamos, otra vertiente, otro ángulo, la misma cara de la otra cara de la misma moneda, que son las habilidades académicas de la lectura. Estas habilidades servirían para un texto como Frankenstein, para un texto sobre la célula, para un texto sobre un motor a combustión, para lo que ustedes me digan, deberían servir estas habilidades. Las vamos a seguir trabajando en las siguientes semanas, solo con la conciencia de que es poco el tiempo que tenemos para hacerlo. Pero de todos modos, la semana pasada hablamos sobre él. Un textito muy pequeño sobre un genio en una tienda de antigüedades. Ahora, también me gustaría que pensaran esto. Las habilidades son identificación, inferencia, síntesis, relación, interpretación y evaluación. Obviamente se tienen que lograr, se supone que el más complejo, la habilidad más compleja para ustedes debería ser la de interpretación y evaluación, porque antes de esas ustedes ya identificaron ideas principales, ya infirieron derivaron información implícita. Identificar es la habilidad más fácil, donde les piden quién escribió la obra. Entonces ya buscas el autor y lo pones, ¿no? Luego, la inferencia sería como palabras que no están ahí o información que no está en la obra, pero que ustedes tienen que derivar. Por ejemplo, si les dicen a qué género pertenece, entonces obviamente no te dicen el género que está ahí, pero tú lo puedes inferir. Entonces, por ejemplo, Karina, Hilda y Luis, ¿a qué género pertenece Frankenstein? No dicen, no lo van a encontrar en Frankenstein. ¿A qué género pertenece Luis? Yo me voy más como al género de ciencia ficción. Ese sería subgénero. Antes del género, eso lo vimos en la semana pasada. Ese es el subgénero. El género, ¿cuál sería? Hilda y si no, Karina. El narrativo. El género narrativo, exacto. Pero Hilda, no me dicen, o sea, en ningún lado de los capítulos de Frankenstein dice, aquí está género narrativo. Eso no lo dice, yo tengo que inferirlo. Es decir, obtener información valiosa de donde no me dicen que está. Ese es digamos, se les complica, pero es una habilidad relativamente sencilla si se practica. Luego la síntesis sería cuáles son las ideas centrales. Una cosa es identificarlas y otra es que yo les diga, escribe un texto con las ideas centrales de esta obra. Entonces ya ustedes me las explican, ¿sí?
tienen que ir en orden. No me puedo saltar la síntesis sin pasar por la inferencia, porque estoy pasando incluso un proceso mental básico, me lo estoy saltando. La relación, voy a establecer conexiones entre dos o más partes de un texto. También puedo establecer conexiones entre un texto y un formato, entre un texto y una pregunta. Esas son relaciones. Ustedes lo hacen todo el tiempo desde que aprendieron a leer. Simplemente que a veces no lo ejercitan. Número uno, estamos ocupados más con el celular o con otras cosas. Entiendo que la vida cotidiana puede ser muy difícil y nos puede dejar muy poco tiempo para los que nos gusta leer, pero tenemos que relacionar eso. Por ejemplo, si yo logro hacer una relación entre Frankenstein y una serie que estoy viendo y puedo obtener de ella información valiosa, entonces estoy llevando a cabo la habilidad de relacionar. La 5, interpretar. Determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Interpretación. Otro ejemplo. Hilda, Karina y Luis Ángel. Esto es también lo que tiene que ver con la actividad integral número 3. ¿A qué es la pregunta, creo que 3 o 4. ¿A qué movimiento pertenece Frankenstein? Karina. Al romanticismo. Al romanticismo. Ahora, ¿cómo sabes que pertenece al romanticismo? Porque habla de romance. Escucha muy tonto, pero sí. No necesariamente el romanticismo habla de romance, pero es una buena parte. Habla del amor, habla del sufrimiento, habla de la muerte, habla del sentido de la vida, como bien vimos el video. Entonces, lo que hizo Karina fue interpretarlo. De todos modos, supongo yo, Karina, que buscaste qué es el romanticismo y por qué pertenece Frankenstein a él. O sea, interpretó cierta información que encontró, por ejemplo, vamos a suponer que buscó en la red qué es el romanticismo y leyó las características y luego vio que esas características efectivamente se podrían cumplir en la obra que les dejé leer. Eso es la interpretación, ni más ni menos. Y lo que les piden en su actividad integradora número 3 es que interpreten cosas. Y ahí es donde yo estoy en contra. Voy a hacer un pequeño paréntesis, tiempo fuera. Ahí es donde yo estoy en contra de que simplemente copien un fragmento. Una de sus compañeras hizo un excelente trabajo en la actividad integradora 3. El problema es que copió frases del romanticismo donde les piden copia, pero no me puso a quién pertenecen esas frases. El trabajo es muy bueno, pero está incompleto y eso no es acreedor a un 10. ¿Por qué? Porque yo no sé a qué obra, a qué personaje pertenecen esas obras. Si yo lo supiera y me dijera las referencias, ese trabajo hubiera sido de 10. Espero estarme explicando con esto. Me pone la información, pero me pone información incompleta. Es decir, no pudo desarrollar la habilidad número 4, que no relacionó que era importante poner el nombre con el romanticismo. Sí, Karina, perdón. Sí, eso es lo que exactamente le iba a preguntar también, que es porque tocó el tema. En las frases también teníamos que poner entonces la cita, hacer como poner el nombre del autor y el año. Puedes hacerlo en ese caso porque te piden frases célebres, digámoslo. Puedes poner solo entre paréntesis, literal, copiar la cita textual y después poner cuál es el autor. No sé, Hilda Beatriz Castro Cruz inventó esa frase, entonces pones el nombre. Hay muchos representantes. Puedes poner de Mary Shelley, por ejemplo, que es la escritora de Frankenstein. Puedes poner de Leonora Carrington, que es la escritora de La Debutante. O sea, puedes poner el que tú quieras, pero tienes que decirme cuál es, porque si no solamente son 3 frases muy bonitas, pero incompletas. Entonces sí te recomiendo que hagas todo ese proceso, por favor, Karina. Entonces, por ende, también tenemos que poner la referencia donde sacamos esas frases. Por supuesto. Ok, muchas gracias. Y la última habilidad, que sería la habilidad de evaluación. Ahí es generalmente la habilidad de evaluación es donde a ustedes les piden, de manera general, les piden una opinión. Dice, formar un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto. A propósito, la forma del texto y la posición del emisor y su intención comunicativa. Les voy a poner un ejemplo que voy a traer de la actividad integradora número 4.
En la primera pregunta de la actividad integradora número 4, dice, ¿habías escuchado alguna vez poesía en lengua indígena? Y la mayoría pone no. Entonces, lo que está haciendo es simplemente identificar una pregunta y contestarla, que es la habilidad más básica. Lo que se quiere, que casi nadie contesta, es la 6. Que ustedes evalúen sí o no. Se vale decir que no. Yo creo que no y es una pérdida de tiempo por decir algo. Por supuesto, yo no pienso así. Y es una pérdida de tiempo porque yo no le entiendo al náhuatl y deberíamos poner textos en español o en inglés que me gustan más. Ahí estás evaluando una pregunta y la estás contestando. Si no, no estás yendo más allá, no estás llevando tu pensamiento más allá, te estás concentrando en hacer lo básico. Y a mí me gustaría que ustedes fueran personas y ciudadanos que piensan más allá y que van más allá de lo básico. Esa es la idea de este módulo. Entonces, en la evaluación de la primera pregunta de la actividad integradora 4, ¿habías escuchado lengua indígena? No, no, pero hace un momento, en la clase del miércoles, el profesor nos recomendó una página que se llama 68 Voces y que tiene un montón de cuentos indígenas o de lenguas originarias. A partir de eso yo vi uno de... ¿cuál era? Karina eligió el Mayo. A partir de eso elegí la del Mayo, que cuenta la historia de una mujer y tal, y si bien no se puede llamar como tal poesía náhuatl, sí contiene tal. ¿Se dan cuenta? Estoy evaluando un texto, estoy evaluando mis conocimientos, mi mente para ir más allá, como dicen en Estados Unidos, como outside the box. O sea, estoy viendo más allá, estoy viendo más allá del horizonte, viendo más allá de la caja, estoy abriéndome a nuevas posibilidades de investigación, de conocimiento, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces esas son las habilidades, las vamos a seguir trabajando, pero lo más importante es que estén dispuestos a seguirlas desarrollando durante toda su preparación en Prepa Línea CEP o en la universidad si deciden continuar o en su trabajo, porque no necesariamente tienen que seguir el camino académico, ojalá lo hicieran, pero lo que tienen que hacer es identificar estas habilidades. Creo que la 1 es muy fácil. La 2 nos las han trazado durante la primaria y secundaria, pero a veces no nos damos cuenta que la tenemos. La 3 y la 4 son un poco más difíciles si no se ejercitan. Y la 5 y la 6, si yo no me exijo un poquito más, es imposible que las desarrolle durante toda mi vida. La mayoría de las personas que no les gusta leer, de cualquier tema, yo no hablo de literatura solamente, estoy hablando también de ciencia, estoy hablando de periodismo, estoy hablando de cocina, de lo que a ustedes les interese, no importa, tendrían que desarrollar todas esas habilidades. Y este método de habilidades implica que cualquier persona, le guste lo que le guste la lectura, tiene que desarrollar esas habilidades. Y eso es lo que intento hacer con ustedes. ¿Alguna pregunta sobre esto? No solo es tema de comprensión lectora, es tema de interés para la siguiente generación, para los siguientes módulos y para las habilidades, para las actividades, las que sean, ¿vale? Perdón, dudas. Hilda, claro. Es con respecto a la presentación, ahorita que estaba mencionando lo de las citas, Sí, me quedé con la duda de si bueno, yo normalmente realizo las presentaciones en Canva claro. y a veces utilizo las mismas imágenes que me dan ahí. Esas también las tengo que citar, bueno, es que en una actividad de los módulos pasados sí nos mencionaron que imágenes todo debería de ir con citas, entonces tengo esa duda. La única forma en que tú hagas citas, Hilda, es si las imágenes no pertenecen a una plantilla preestablecida de Canva. Canva tiene plantillas específicas que tienen imágenes. Es más, a veces que en Canva ni siquiera es posible saber las imágenes. Tendrías que meterte a los datos específicos y a la configuración de Canva para saber cómo se llama y a quién pertenece, que obviamente pertenece a los dueños de Canva o a los creadores de Canva. Pero no, la respuesta muy puntual es, si tú utilizas una imagen que bajas de internet y la incorporas a tu presentación de Canva, ahí sí tienes que citar la imagen. Pero si la imagen ya está predeterminada en una plantilla de Canva o de cualquier otra página que tú quieras, no tienes que ponerlas. Las fuentes. Ok, gracias. De nada.
Sí, Karina. Bueno, referente también a esa pregunta que nos brindó Claro. mi compañera. En el módulo anterior, la asesora, bueno, creo que fue en el 1 o en el 2, no recuerdo, la asesora nos enseñó más o menos a cómo citar las imágenes, y lo que nos dijo fue de que, por ejemplo, en la imagen esa que aparece en la pantalla, abajito le pusiéramos un nombre nosotros y solamente generáramos así como imagen 1, página 1 y solamente así. No sé si esté bien eso o tengamos que agregarle algo más. No te entiendo específicamente, pero voy a buscar el manual a ver qué dice sobre esto. Aquí lo tengo, de hecho. Pero no te entiendo. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Lo que pasa es de que la asesora anterior, Sí, pero es que no recuerdo si era de 1 o 2, módulo 2, no recuerdo, nos dijo que no era muy exigente con eso de pedir referencias de las claro. imágenes. Entonces, para facilitarlo, nos dijo que, por ejemplo, en la imagen, abajito de la imagen pusiéramos, por ejemplo, niña leyendo, imagen 1. Y de referencias pusiéramos así tal cual, niña leyendo, imagen 1, y solamente eso. Pero ahí, ahí no indicarías el origen, o sea, a quién le pertenece la Es imagen, ¿no? que, es que nos pasó una página donde no tenía autoría las imágenes. Ya, Nos pero pasó ahí tendrías esa que página ponerlo como hablamos la otra vez, que era sin autor sin autor. o sin año. Déjame ver. Mira, no, es que aquí son... la que estoy mostrando es lo que estaba buscando, es el manual de citación de prepa en línea C, pero no vienen imágenes. Vienen capítulos, series, libros, consultas, material gráfico. Ah, mira, aquí está. Luis, te escucho antes de explicárselo a Karina. La misma duda, por ejemplo, yo a la hora de que me pongo a investigar por internet o algo, yo de ahí ya voy sacando cómo se llama la referencia, la citapa, y en vez que en esas mismas donde yo me pongo a investigar, ahí mismo me arroja la imagen. Con la misma cita y con la misma referencia es válida para poner la imagen. Sí, mira, justo quería explicar eso porque es importante. Aquí está cuando hay imágenes o fotografías, Karina, Hilda y Luis. Vean, lo que se pone primero es la persona o el equivalente de lo que de la persona que está utilizándola. Por ejemplo, aquí yo uso una imagen que bajo de internet. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. No sé. Ahí está. ¿Ven? ¿Me están viendo la búsqueda? Acabo de poner Mary Shelley en el buscador de Google. Me voy a imágenes. Entonces, por ejemplo, voy aquí, la que ustedes me digan, ¿eh? Esta del Clarín. Pongo esta. Le doy clic. Mira, aquí dice, las fotos pueden tener copyright, más información. Aquí te da información sobre los derechos de autor, pero no te dice de quién es la imagen. Entonces eso no te sirve. Regresas aquí. ¿Hasta aquí todos me siguen? Hilda, Karina y Luis. Sí, Va. sí. Sí, todo bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es visitarla o bien le doy aquí clic y le doy acerca de esta imagen. Y me saca una versión tiene al menos 10 años de antigüedad. ¿Ok? Entonces ahí estoy investigando. Yo sigo investigando las cosas. Le doy... la vamos a ver que vamos a suponer que la visito. Pero nada más déjeme ver una cosa. Aquí ya le di clic y aquí está la imagen, ¿no? Tiene un montón de imágenes. Y aquí viene Mary Shelley. Entonces aquí yo ya la ubiqué y lo que tengo que hacer es investigar quién es el autor. El autor no es Alessandra Hernández. Tengo que seguir bajando. Esto no me sirve a mí, a menos que lo lea, por supuesto. Y yo no encuentro el título de la obra, ¿no? No encuentro el responsable de esto. Entonces, lo que tengo que hacer, vamos a suponer que la descargo, ¿no? Aquí la puedo descargar y no sé qué, ¿no? ¿Qué voy a poner yo? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Qué imagen le voy a poner en la fotografía?
no la encontré. En realidad no es una imagen de archivo o una pintura. ¿Qué le voy a poner aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, Karina. ¿El nombre de la página donde la sacamos? Exacto, le pondría Diario Clarín porque es de un diario. Diario Clarín, el año en el que escribí el archivo, perdón, el texto, y luego le puedo poner Mary Shelley y le pongo ahí imagen o pintura o imagen de fotografía, como ustedes quieran. Y luego pongo el enlace donde la encontré. Aquí viene. Vean, es muy sencillo. Eso sucede en esos casos, pero eh, Karina, en el caso de esa niña, yo no, porque esta niña está precargada con una perdón, con una plantilla de Canva. No tiene nombre, ni tiene imagen, ni pertenece más que a Canva. Lo que podrían hacer, en todo caso, Hilda, por ejemplo, es al final en tus referencias decir imágenes propiedad de Canva y ya, 2017 o 2024 y pones el link y eso es todo. No más, porque no te dan información suficiente en estas imágenes. Pero en la que acabo de poner de Mary Shelley, que estoy compartiendo ahora, aquí sí te dan información sobre ella. ¿Sí? Vean, por ejemplo, Mary Shelley, imagen 1 de 1 y la puedes descargar. ¿Sí? Hay algunas, les recomiendo que no descarguen de este tipo de páginas, sino que busquen imágenes sin derechos de autor, pero que sí se tienen que citar. Una de ellas es esta que se llama Flickr, que les voy a mandar acá. Flickr, que viene aquí, de hecho, y que voy a entrar en un momento. Flickr es una página que muestra imágenes gratuitas libres de derechos de autor. En realidad nadie les va a cobrar si lo incluyen en su trabajo, obviamente. Pero si no, entonces, por ejemplo, vamos a buscar una. A ver si está. Vean, hay un montón de imágenes de Mary Shelley. 8300 relacionadas con Mary Shelley. Yo escojo la que quiera, vean. ¿Sí? Y entonces, esta le pertenece a un tal Portrait Diva, que es una persona que está en esa red social que es Flickr. Entonces, tengo que darle el crédito, ¿ok? Vean aquí, licencia, privacidad de la vista, nivel de seguridad, tipo de contenido. Dice derechos reservados. Entonces tengo que saber quién es este tal Portrait Diva. Entonces ya lo pongo aquí. Sé que es una búsqueda que a veces a ustedes les parece medio inútil, pero eso va a permitir que usted, a veces tiene nombre, a veces tiene como un nickname o un apodo de un perfil, ¿no? Entonces lo más importante es que si ustedes agarran sea lo más exacto posible, ¿no? Y este es el caso del manual de prepa en línea CEP, ¿no? Aquí está, déjenme nada más ponerlo otra vez para cerrar con esto. Ay. Permítame. Aquí está, material audiovisual. Listo. Aquí estábamos nosotros. Y de hecho nosotros estábamos acá. Entonces vean, imágenes. Esa es la página, para que lo encuentren más fácil. Es la página 37 del manual de citación de prepa en línea CEP. Vean, imágenes de archivo. Viene, por ejemplo, G4P4N, que es como una especie de nickname. Viene ahí. A veces la fotografía tiene título y le tienen que poner. Mira, en los casos que se indique, se le debe dar el crédito, es necesario incluirlo, de lo contrario coloca como responsable a quien subió el material. ¿Sí? Nada más tienen que leer eso con muchísima atención. Fotografías, vean, la persona, Breaking Amber, es la persona que tomó la fotografía, cómo se llama la fotografía, dónde está alojada y el link. ¿Sí? Obras de arte, infografías, que usamos mucho nosotros, infografías, bien, mapas también, diapositivas, carteles en ponencia, audios, podcasts, o sea, está todo para poder citar. Entonces, en realidad, Karina, yo no estaría muy de acuerdo en que solo pusieran niña leyendo, sino que utilizaran, por ejemplo, repito nada más para cerrar con esto, si ustedes toman una plantilla ya completa, no tienen que poner más que imágenes
propiedad de tal persona. Pero si ustedes descargan una imagen, que es lo que la mayoría hace, descarga una imagen y la pega en su diapositiva o en su presentación de diapositivas, sí tiene que poner el crédito como está en la pantalla. ¿Ok? Hilda, Karina y Luis, preguntas, por favor. Gracias, Hilda. Nada más confírmenme los demás para cerrar con la sesión. Perfecto, Karina, muy bien. Sé que hoy no hablamos tanto de las actividades integradas, pero ya lo habíamos hecho en la sesión anterior, así que les conmino a revisar el video de la sesión número 3 del miércoles pasado, ¿vale? Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar en este viernes 7 de febrero de 2025 para cerrar la semana número 2 y esta fue la sesión número 4. Les deseo muchísima suerte en sus actividades, sé que lo van a hacer muy bien. Y por supuesto no se angustien demasiado si cometen errores, todos lo hacemos y hasta han salido bastante bien, siempre y cuando ya saben cuál es mi máxima en el módulo y en general. Coloca tus fuentes, trata de hacerlo lo más apegado posible al manual, cometerás errores por supuesto, pero la flexibilidad ya proviene. Déjenme a mí la flexibilidad, ustedes preocúpense por hacerlo lo mejor posible, pero no se angustien de más. Yo creo que si entendiste esto, lees Frankenstein y la debutante, interpretas lo que hay que hacer y das tu propia interpretación y aplicas las habilidades de lectura que acabamos de ver, creo que lo harás muy bien como lo hiciste muy bien la semana anterior. Para cerrar, Luis, dime. No, pues más que nada agradecerles, cada que veo las clases virtuales, aprendo un poquito más. Quería agregar algo, hay una página en internet Sí, que se llama Big Guru, no sé si sea válido, por ejemplo, en la imagen donde la vas a descargar, pegas el link y también ahí te aparece como que a quién pertenece y datos así como que de lo que vaya a pegar a la imagen, no dice si está válido. sí, normalmente Google también tiene eso. Mira, aquí les voy a mostrar. Arriba a la derecha, aquí tiene esto. Entonces, si tú tienes una imagen, aquí la pegas y te dice de quién es. Google tiene algo parecido, Google Imágenes, de hecho. Tú puedes descargar la imagen, volverla a subir en el buscador de Google y él te dice a quién pertenece. Te da los derechos de autor, año y demás para que tú puedas rellenarlo. Sé que es una labor complicada, especialmente las imágenes porque son muchas, pero pues nada más es que se acostumbre, ¿no? En general yo no soy tan estricto con las imágenes, pero entiendo que profesores en los siguientes módulos o en la universidad o en el trabajo, si es que si tienen que vérselas con esto, pueden ser muy estrictos. Entonces, bueno, nada más es la sugerencia porque yo no soy tan estricto con eso, pero sé que hay mucha gente que sí, entonces mejor los preparo para ese tipo de cosas, para que cuando se enfrenten a ellas tengan herramientas y puedan superar esos obstáculos de gente que es mucho más estricta y está bien, ¿no? Así nos basamos. Algunas personas, pues, así lo consideran que eso está correcto y está bien, no tengo nada en contra de eso. Simplemente hay gente más o menos flexible y no es mejor o peor persona, simplemente tiene su forma de trabajar. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde, viernes 7 de febrero de 2025. Gracias Karina, Hilda y Luis y nos vemos el próximo miércoles.